Vamos a pasar a otra parte de esta primera sesión y ya vamos a ir adentrando un poco más en materia. En este caso vamos a hablar de cómo piensan los economistas. Vamos a hablar de lo que se ha popularizado y ha popularizado Gregory Mankiw, profesor y jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard desde hace muchos años. Tiene uno de los libros de texto de economía mucho más populares del mundo. Anterior al de Mankiw, quizás el más popular era el de Paul Samuelson, que fue el primer premio Nobel de Economía estadounidense. Fue el de Paul Samuelson y William Nordhaus. Nordhaus fue premio Nobel de Economía en 2018 por sus contribuciones al cambio climático. Es el economista que ha desarrollado todos los modelos, o no todos los modelos, es el economista que ha hecho mayor contribución en el desarrollo de modelos de análisis y proyecciones y de costos e impactos relacionados al cambio climático. Entonces, ¿qué son estos principios que hablamos de economía acorde a Gregory Mankiw? Bueno, primero, las personas enfrentan disyuntivas, es decir, por ejemplo, dos disyuntivas específicas son desde el punto de vista de la sociedad, bueno, la eficiencia y equidad. Muchas veces la eficiencia se contrapone, lo que es eficiencia se contrapone un poco con lo que es la equidad. Cómo podemos extraer lo más posible de los recursos que tenemos. Eso no significa, podemos ser muy eficientes trayendo de los recursos que tenemos, pero no significa que eso que extraemos necesariamente tiene que ir de la misma forma distribuido entre todas las personas que participan en ese proceso de producción o de extracción. ¿Y cómo se distribuyen estos recursos? Podemos querer, por ejemplo, que estos discursos estén mejor distribuidos, pero sobre todo cada una de estas decisiones tienen impacto incluso entre los individuos que interactúan en la sociedad. Por ejemplo, si usted comienza a hacer políticas redistributivas, quitar de unos individuos para otorgarle a otros, es posible que usted desincentive actividades que son muy rentables, desincentive lo que es el deseo de trabajar de algunos individuos por adquirir mucho más recursos, si es penalizado la obtención de mayores recursos, ¿no? Por ejemplo, los estados lo pueden hacer a través del sistema impositivo, pueden incentivar o desincentivar el trabajo, actividades productivas, etcétera, buscando esa redistribución, y eso va a tener impacto dentro de la sociedad. Entonces, pero las personas enfrentan disyuntivas, no de estos puntos de vista que podrían considerarse teóricos, abstractos, no. En el día a día usted enfrenta disyuntivas, usted se levanta y usted debe decidir, me quedo, voy a trabajar o no voy a trabajar. Una vez usted va a almorzar, ¿qué voy a almorzar? Voy a almorzar este plato de comida, que es lo que más me conviene quizás para la salud, o me conviene más para el bolsillo, o voy a almorzar este plato de comida que es lo que más me gusta y tal vez no me conviene para la salud. Siempre estamos enfrentando disyuntiva. Voy a comprar teléfono móvil, ¿qué marca compro? ¿Compro un Samsung? ¿Compro un iPhone? ¿Por qué? Etcétera. Voy a salir a un restaurante a cenar, o voy a salir al cine a ver una película. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, partimos en la economía, en el análisis económico. Para el análisis económico siempre se parte que los agentes tienen diversas opciones que pueden tomar, ¿no? Y enfrentan disyuntivas para tomarlas, y no siempre pueden tomar todas las opciones al mismo tiempo que desean. Las personas enfrentan disyuntivas, pero al tomar esas decisiones, dentro de esas disyuntivas que tienen, se enfrentan costos. Estos costos, que es el costo de lo que renunciamos cuando tomamos una decisión, le llamamos costo de oportunidad. Por ejemplo, yo me levanto, yo debo decidir si soy un individuo que tal vez no trabajo regularmente en una oficina, sino que mi trabajo es día a día, dependiendo de si salgo a la calle o no. Yo debo decidir si salgo hoy a trabajar a la calle o no. Yo veo el clima, tal vez hay mucha tormenta. Entonces, ¿qué yo debo de evaluar? Bueno, si yo salgo a la calle, el ingreso que voy a tener, si me quedo, el ingreso que voy a perder, o qué ingreso yo estimo que tendré, dependiendo de cómo yo veo que está el clima, porque hasta cierto punto el clima incide en qué tanto ingreso yo puedo producir. Entonces, estos costos de las disyuntivas que yo enfrento se llaman costos de oportunidad. Acá,
Ustedes van a ver esta fotografía en sus slides. Denle clic. Como pueden ver, cada una de ellas tiene un enlace a un video que hace una referencia y ampliación a estos conceptos. Esto es algo que ustedes pueden ir haciendo cuando vean las diapositivas con más calma desde su casa. Pero bien, las personas comparan los costos y beneficios de sus alternativas. Cuando toman una alternativa, yo voy a salir, ¿qué debo de hacer? ¿Debo de salir al cine o me quedo en casa a ver una película? Bueno, yo comparo estas alternativas que enfrento. El costo de irme al cine o de verla en casa, tengo un costo de oportunidad. Si me voy al cine, el costo de que renuncio, de la comodidad que puedo tener en mi casa, quizás no es la misma del cine. Si me quedo en mi casa, enfrento un costo que es tal vez la calidad, el audio y el disfrute de otra forma de esa misma película, por ejemplo, ¿no? Entonces el costo de oportunidad es el costo, es lo que sacrificamos para obtener algo. Bien. Otro punto esencial, y acá pueden hacer clic en esta figura para ampliar sobre este concepto, es lo que es el concepto de racionalidad y de marginalidad. Y decimos, y tenemos como principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Dadas las oportunidades, las personas utilizan toda la información que disponen para alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, ahora bien, cuando las personas van a adquirir algo, no piensan en, bueno, ¿cuál es la contribución de ese algo adicional que yo voy a adquirir? Por ejemplo, digamos decidimos este individuo, decir que estamos hablando, que quiere ir al cine, puede ver la película en su casa o puede ir al cine, decide irse al cine, enfrenta un costo de oportunidad. Bueno, que es algunas cosas que podría hacer en su casa, no lo estará haciendo al cine mientras ve la película. Ese es el costo de oportunidad que enfrenta. Se va al cine. Cuando va al cine, él puede estar observando lo que es el menú dentro del cine y estar eligiendo. Y él dice, bueno, él va a comprar una hamburguesa y unas papas fritas. Está bien, él también pudiese decidir si adopta una malteada. La decisión de adoptar o no, por ejemplo, adquirir la malteada, ¿de qué va a depender? Va a depender digamos que la hamburguesa y las papas fritas le cuesta $10. Si adquiere la malteada, le cuesta $13 ese combo, para poner un caso. La decisión de adquirir la malteada o no se fundamenta en si los $3 adicionales que debe de pagar pueden cumplir o darle la satisfacción adicional que le brinda esa malteada. O sea, el individuo se siente y dice, bueno, si yo pago $10, tengo mi hamburguesa y mi papa, cuando yo veo el combo más grande, que me cuesta $13, el individuo lo que se sienta a pensar si vale la pena o no pagar ese adicional, eso en el margen. Si el beneficio de yo obtener esta malteada para satisfacer esa necesidad que tengo por ella, vale o no estos $3 adicionales. Entonces decimos, los individuos piensan en términos marginales. Lo mismo ocurre dentro de las decisiones de producción, como vamos a ver más adelante. O sea, debo de producir yo una unidad más de un bien. Si yo produzco un bien, bueno, dentro del proceso productivo, cada vez que yo produzco, yo enfrento costos. Yo comparo el costo que yo incurro si debo de producir más y lo comparo. ¿Cuál es el beneficio de si yo produzco ese bien adicional? Digamos que yo producía 10.000 unidades de un bien y salgo a la calle a vender 10.000 unidades de un bien, de bolígrafos, por ejemplo, y producto en una fábrica de bolígrafos. ¿Debería yo incrementar la producción hasta 10.001? ¿Cuál es el costo adicional? ¿Cuál es el beneficio que yo tendría por producir esa unidad adicional de ese bien? Entonces, en esa comparación de costos y beneficios, es que los individuos deciden tomar o no decisiones. Las personas responden a incentivos. Esto es un principio fundamental y lo habíamos referido en la lectura anterior. Es decir, los incentivos son aquellos que hacen actuar a las personas, ¿no? Hay muchas formas de establecer incentivos, que es, por ejemplo, el gobierno lo puede hacer a través de modificando o alterando los precios en que trazan las personas en la economía.
puede penalizar el consumo de algo estableciendo el impuesto, puede incentivar el consumo de otra cosa dándole subsidios. Pero también a través de las regulaciones se establecen incentivos. Por ejemplo, es importante dentro del análisis económico tratar de entender cómo los incentivos pueden afectar el proceso de decisión de las personas. Por ejemplo, digamos el uso de casco y la seguridad, por ejemplo. Hay un artículo interesante, lo pueden buscar, ahora que comenzó el draft, por ejemplo. Yo creo que yo puse el link, sí, aquí yo puse el link a la referencia a este artículo, de un estudio que se hizo en la NFL. En la NFL, en una ocasión, se intentó como una forma de buscar, de darle más seguridad contra accidentes a los atletas, de cambiar las normativas de cómo se construían los cascos. Y se elaboraron unos cascos protectores que se entendían proporcionaban mucho mayor seguridad y mucho mayor resistencia. Entonces se comenzaron a implementar esas normativas. ¿Qué ocurrió? Como los atletas se sentían más seguros porque tenían un casco de otro material que brindaba otras ciertas protecciones, tendieron a hacer del juego mucho más agresivo. Y al incrementar la agresividad del juego, resulta que el cambio de las normativas referente a los cascos de protección, que buscaba que tenía el objetivo, o en principio, querer resolver una situación de evitar accidentes, incrementó la cantidad de accidentes dentro del deporte. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando se establecen normativas de leyes, por ejemplo, de leyes de seguridad vial, que pueden hacer que las personas, por ejemplo, decidan o no cambiar la forma en que conducen, si van a conducir mucho más rápido, conducir mucho más bajo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es importante dentro del análisis económico poder observar cómo los incentivos que se crean pueden afectar la decisión que toman los actores, para tratar de ver también un poco y entender un poco el impacto de ciertas medidas que se toman dentro de la economía. Un principio fundamental es que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Yo les mencioné en la parte de la historia de la economía, y aquí pueden hacer un clic para tratar de extender sobre este concepto y esta discusión, es que el intercambio libre y voluntario enriquece, ¿no? Y como los economistas clásicos entendieron y observaron que el intercambio y no las restricciones al comercio puede llevar al progreso de las naciones. Bueno, al final de cuentas, cuando las naciones deciden comercializar mucho más, lo que hacen es, las naciones están limitadas por los recursos que tienen y la población que tienen. No es casual que las grandes empresas que forman multimillonarios se construyan en grandes países y en grandes naciones, donde hay muchas personas. O sea, usted tiene una idea empresarial y es mucho más fácil que usted pueda, si ese producto, es mucho más fácil que usted pueda progresar económicamente, si ese producto, digamos, le gusta a un 1 o un 2% de la población, en un país que tiene una economía de 350, 400 millones de habitantes, que un país que tiene una economía de 8 o 10 millones de habitantes. Entonces, el tamaño de la economía incrementa lo que es la cantidad de recursos que se pueden adquirir, la cantidad de clientes que se pueden adquirir, la cantidad usted puede encontrar una mayor variedad de calidad, tanto en insumos para producir, tanto como en la misma mano de obra. Usted va a encontrar mucho mayor cantidad de personas con mejor formación, una economía sumamente grande, con una economía pequeña. Entonces, el tamaño de las economías incide y puede incidir de forma importante en su prosperidad. No quiere decir esto que no hayan naciones grandes que hayan sido pobres. Eso se puede dar por las políticas económicas que estén implementando, y naciones pequeñas que puedan ser sumamente ricas. Eso no estamos descartando que eso no puede existir. Pero
El tamaño de la economía, el tamaño del mercado incide en la prosperidad. Y una forma que las economías tienen para incrementar su tamaño e incidir en su prosperidad es comercializando. Cuando una economía se abre al mundo, ya no solamente tiene que pensar en que los productores suplen ese mercado, los 8 o 10 millones de habitantes que tienen dentro de su país, sino que pueden acceder a los 350 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Entonces, con el comercio es una forma de crear y ampliar las riquezas. Los mercados. ¿Cómo se organiza la actividad económica? Hay dos visiones en cuanto a cómo se organiza la visión económica. Una de ellas es si pueden ser centralizadas desde un gobierno, el esquema más típico del libro el esquema del libro de texto que siempre se utiliza como referencia era la forma en que estaba organizada la antigua Unión Soviética, donde hay un gobierno centralizado que planifica y decide cómo los recursos serán utilizados, decide cómo se utilizará el capital, si para la construcción de obras, si para la construcción de maquinarias, cómo se utilizará el recurso del trabajo, qué estudiará cada quien y cómo se distribuirán esas personas en el mercado laboral, qué se produce, cómo se produce, qué precio se establece eso que se produce. Eso es lo que llamamos una economía de planificación centralizada. El otro esquema, que es donde viven la mayoría de países que llamamos occidentales, se han desarrollado, ¿no? Es la economía de mercado, donde las decisiones sobre consumo y producción son tomadas por los individuos. No quiere decir que el gobierno no tenga incidencia o pueda incidir y mover e influenciar esas decisiones, pero en su mayoría, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿A qué precio se produce? Se transa se decide entre decisiones de los individuos, ¿no? Entonces, desde Adam Smith, una de las grandes contribuciones de Adam Smith es que, bueno, los mercados tenían la potencialidad de organizar de forma mucho más eficiente lo que es la actividad económica. Y una de las formas en que los mercados organizan esa actividad económica, y aquí hay un videoclip bastante importante e interesante que deben de ver, es a través del sistema de precios. Los precios es el instrumento o herramienta que ayuda a que los distintos agentes económicos que estén en distintos mercados puedan coordinarse. Es decir, ¿qué se produce? ¿Cómo se produce? Lo define el sistema de precios. Lo define básicamente ese sistema de precios en libre competencia, ¿no? Y esto es un principio fundamental que hay detrás dentro de lo que es el análisis económico. Bien, otro elemento importante es que los mercados, aunque los mercados coordinan la actividad económica de forma más eficiente que una economía centralizada donde unas pocas personas estén tomando decisiones, hay mucho más riqueza de información, en un ambiente donde son muchas personas que están tomando decisiones, los consumidores dentro de los mercados, y utilicen el mercado de precios, no quiere decir que los mercados no puedan tener fallos, no puedan tener resultados que no son deseados, o puedan brindar resultados que no necesariamente maximicen el bienestar o la eficiencia económica. Pueden ocurrir fallos. Desde el punto de vista, eso es un principio que se entiende de la economía. En economía, algunas de las formas de las cuales se entienden los mercados fallas es cuando existen, por ejemplo, poder de mercado. Hay ciertas condiciones que hacen que se formen carteles, monopolios, oligopolios. Cuando existen lo que son externalidades, eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Son de las razones que dan a los fallos del mercado. Y es una cuestión donde no hay debate dentro de la economía. Donde sí hay mucho debate es si los estados deben de intervenir ante estos fallos del mercado y cómo deben de intervenir. Esto es un aspecto que vamos a ampliar más adelante cuando estemos discutiendo lo que es la parte de las externalidades. Otro principio importante dentro de la ciencia económica es que el nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir. Los países que más producen son los países más ricos. Los países que más producen son aquellos donde hay mayor nivel de productividad. Productividad es qué tanto puede producir un trabajador por hora empleada en trabajo, qué tanto produce el capital.
un trabajador, qué tan productivo es, qué tantas unidades de bienes o servicios puede producir en unidad de tiempo, se podría medir, ¿no? Entonces, en los países donde la productividad es más alta, son países que pueden alcanzar mayores niveles de producciones totales y mayores niveles de riqueza. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre lo que se produce y esa productividad y entre el ingreso que tiene esa persona o que le corresponde de eso que está produciendo. Otro principio es que está claramente establecido, de las pocas cosas que está establecida dentro de la economía, es que cuando el gobierno imprime mucho dinero, los precios se incrementan, se produce inflación. Hay una frase muy popular atribuida al Premio Nobel de Economía Milton Friedman sobre que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, indicando que la inflación solo se produce cuando se hace inyección monetaria. Entonces, la inflación es el aumento promedio de los precios en una economía. Ahora bien, ¿de cuáles precios estamos hablando? Los precios son los que se refieren a la canasta familiar, que son alimentos que consumen en promedio las personas de un país. Cuando estemos hablando de la parte macroeconómica, vamos a abordar cómo se construye estos índices de precios para medir la inflación y cómo se construye lo que es la canasta familiar. Entonces, bien, otro aspecto importante dentro de estos principios de la economía, es que la sociedad enfrenta en el corto plazo la disyuntiva entre la inflación y desempleo. Es algo que se utiliza mucho. Los gobiernos pueden hacer políticas. Estas políticas tienen impacto dentro de la sociedad. Estos impactos generalmente se observan en los niveles de precios, los niveles de desempleo, especialmente cuando las políticas son de índole monetario o realizadas por los bancos centrales. Entonces se entiende que hay una relación, una disyuntiva. Mientras más queremos reducir el desempleo, por lo general ese tipo de políticas tienden a aumentar la inflación. Este tipo de disyuntiva se conoce en el mundo de la macroeconomía como la curva de Phillips. Aquí, este es un principio, yo lo coloco, este principio número 10, lo coloco porque, bueno, es uno de los principios que, cuando se habla de principio de la economía, más o menos son 10 puntos que este autor, Gregory Mankiw, dice, mira, es posible que los economistas no están de acuerdo en muchas cosas, como no lo estarán quizá muchos profesionales en muchas áreas, pero si podemos sacar 10 aspectos en que más o menos los economistas, todos en general, coinciden, son estos 10. Y eso es lo que le llama estos principios, ¿no? Principios de la economía. Y creo que en gran parte tiene razón. Ahora, en particular, este principio sobre esta disyuntiva entre inflación y desempleo, bueno, está siendo altamente cuestionada, o ha sido altamente cuestionada desde hace unos años, por cierta evidencia que se observa en el comportamiento de la variable de inflación, desempleo, durante la implementación de política económica. Pero bien, la idea que hay detrás de este principio es que aumento en la cantidad de dinero incrementan el gasto, a su vez el gasto aumenta lo que es los precios, porque la gente demanda más bienes y servicios para producir más. Las empresas deben de contratar más trabajadores, los cuales reduce el nivel de desempleo, ¿no? Entonces así es como se da esta dinámica en teoría, ¿no? Sobre estos principios de la economía. Bien. Finalmente, ¿cómo piensan los economistas, ¿no? Los economistas aplican el método científico, o sea, observan, tratan de elaborar teorías, recolectan información, recolectan datos. Esa observación de este fenómeno, ¿no? Aplican o establecen supuestos, y con estos supuestos y estas observaciones tratan de construir lo que son modelos, y construyen modelos de cómo entienden funcionan, cómo toman decisiones los agentes,
los agentes económicos de los mercados, cómo toman decisiones los gobiernos, cómo funciona el comercio internacional. Y luego tratan de ver si estos modelos, pues, tratan de testear o probar si estos modelos, ¿no?, las predicciones que tienen se verifican en la realidad. Más o menos es como operan los economistas cuando están trabajando, ¿no? Entonces, a veces, dentro de la discusión economista, siempre se ha discutido si el uso de supuestos dentro de las ciencias económicas, a veces, si es correcto o no, el uso de supuestos que no se acerquen, que no estén muy cercanos a lo que es la realidad. Eso pasa, es un punto de elemento de discusión que surge muy a menudo dentro de las ciencias económicas. No es exclusivo de las ciencias económicas, pero surge mucho en las ciencias económicas. Bien, y sobre esto se puede decir que, bueno, dentro de la construcción de modelos, a veces vamos a hablar de supuestos. Por ejemplo, vamos a hablar, bueno, los individuos toman decisiones de una forma. Pensemos que los mercados son perfectos, y eso lo vamos a ver, es un supuesto. Y el concepto de mercado perfecto significa que hay una gran cantidad de compradores y vendedores, nadie tiene influencia sobre los precios, y los consumidores, por ejemplo, todo el mundo oferta al mismo precio porque los consumidores tienen información perfecta sobre los precios, los productos que se venden y sobre dónde se pueden adquirir los productos más económicos, ¿no? Entonces, son supuestos que se hacen dentro del análisis, que uno a ciencia cierta, uno se pregunta, puede salir el cuestionamiento de, bueno, ¿ese supuesto es real o no? Bueno, dentro de las ciencias económicas, como muchas otras ciencias, uno establece supuestos para tratar de analizar un comportamiento y construir un modelo, pero el objetivo es, y la evaluación es, ver si el fenómeno que se está analizando y el modelo que estamos construyendo nos ayuda a hacer predicciones dentro del fenómeno que está analizando. Y muchas veces se pueden utilizar supuestos que no sean muy cercanos a la realidad para construir un modelo que pueda hacer predicciones y ese modelo hacer buenas predicciones. Por ejemplo, Copingy, campeón mundial de lo que es de pool. ¿Cómo se podría predecir? Si se fuese a construir un modelo, digamos, computarizado para predecir las jugadas que esta persona haría, ¿cómo ustedes entienden se podría construir un modelo computarizado para producir cómo jugaría? Bueno, una forma de construir un modelo computarizado que nos predizca sus jugadas es asumiendo que si quien construye ese modelo computarizado asume que este jugador tiene amplios y profundos conocimientos sobre lo que son las ciencias y las leyes de la matemática, la física, la mecánica, etcétera, y todo lo relacionado al movimiento de los cuerpos. Partiendo de ahí y utilizando esas leyes de la física y la matemática, se podrían construir relaciones que indiquen, bueno, cómo un jugador se podría mover atendiendo si él siguiera los patrones y los postulados de esas leyes de la física y de la matemática y de la mecánica. Y pudiese construirse un modelo que predizca, que dé muy buenas predicciones, perdón por la palabra. Se podría construir un modelo que dé muy buenas predicciones sobre cómo serán las próximas jugadas de este jugador, ¿no? Y el modelo podría predecir muy bien. Sin embargo, uno podría decir, bueno, pero este jugador no tiene ningún conocimiento sobre matemáticas, física, ni leyes de mecánica, ni del movimiento, ni nada por el estilo. Él sabe jugar porque lo único que ha hecho toda su vida es jugar billar en un club de billar. Ni siquiera ha ido a la universidad. Y eso es válido. Ahora bien, si él, al jugar billar, es posible que se esté comportando como si fuese un gran conocedor de estas leyes, ¿no? Y la esté aplicando de una manera intuitiva porque la aprendió mediante las prácticas. Entonces, en ese sentido, ¿podríamos o no descartar el modelo que estamos utilizando? No, si el modelo no hace predicción, si el modelo hace buenas predicciones sobre lo que son las jugadas de este jugador, entonces no hay que descartar el modelo. Si el modelo se construyó
utilizando, por ejemplo, lo que es un supuesto de que este jugador era un gran conocedor de las ciencias, de las matemáticas, las físicas y de todo lo que se requiera, ¿no? Para estudiar el movimiento de los cuerpos. Bien. Aquí un ejemplo final de lo que sería un modelo macroeconómico, ¿no? Donde tenemos hogares, empresas, factores de producción, familias, ¿no? Esto es otra forma en que podemos construir modelos. Hay muchas formas en que los economistas pueden construir modelos. Ya hoy en día, generalmente los modelos son computarizados, te hacen estimaciones, te hacen pronósticos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bien. Finalmente, otros temas relacionados, ¿no? Hemos hablado, mencionamos o hemos hecho referencia a microeconomía versus macroeconomía. La microeconomía, por lo general, si le podemos dividir la economía en dos grandes campos o dimensiones, sería la microeconomía y la macroeconomía. Una se encarga del estudio de aspectos más de decisiones que toman los individuos, las empresas, funcionamiento de mercados específicos. La macroeconomía estudia la economía en general o todos los mercados de una economía, una forma de decirlo, ¿no? La economía positiva versus la economía normativa. Economía positiva refiere a tratar de enfocarse en cómo son las cosas en sí, cómo están tomando decisiones los agentes económicos dentro de la sociedad. La economía normativa tiende a tratar de responder cómo deberían de ser las cosas, por ejemplo. Es deseable que sean de esta forma o podríamos buscarle otra forma, ¿no? Bueno, y siempre van a existir diferencias de opinión entre los juicios de los economistas, ¿no? Que tienen que ver por juicios de valor o si estos juicios van a estar relacionados a si uno está hablando de aspectos positivos de cómo son las cosas y otro está hablando de aspectos normativos de cómo deberían de ser las cosas. Cómo deberían distribuirse la riqueza o los recursos dentro de una sociedad. Bien, con esto acabamos todo lo que es la primera parte o esta primera sesión de contenido. Muchas gracias.